bienvenidos a un nuevo capítulo de Buena Convivencia en Canal Medio Cero. Hoy le tenemos un tema importantísimo que te servirá para aplicarlo en diferentes situaciones, pero sobre todo cuando tengas algún problemita. ¿Cuándo ir a la psicóloga? ¿Por qué ir a la psicóloga? Y tenemos a la mejor, Alexandra, a la psicóloga. Ahora yo me voy a parar y voy a ir, lo va a hacer usted solita. No, la Breta fue la idea fue la Breta, la encuentro muy buena y muchas gracias, Breta. Este país, Breta, no tiene cultura de psicología. Además de no tener cultura de lo que significa la psicología, también es súper caro porque ya sabemos que tenemos problemas con el Estado que no le ha dado la importancia y que yo creo que eso lo van a trabajar y va a ser solucionado en algún momento, sobre todo después de la pandemia, que estamos todos secuelados y pasaron tantas cosas y hoy día estamos en una sociedad tremendamente enferma, con depresión, con crisis de pánico, con cuadros de ansiedad y con una necesidad imperiosa. Si ustedes se dan cuenta en el programa que yo vi en la televisión, que es un programa más como de hablar de otras personas, más de farándula, que dan un espacio para hablar de la psicología, cómo el rating sube por la necesidad que tiene la gente o lo que uno entrega en Instagram. Es que al fin y al cabo, al programa que tú vas, es como analizar y entender el comportamiento humano. Que si al final tú lo miras desde afuera, es como nos estamos comportando los seres humanos, las personas. Y eso es lo que ve la psicología. Y cómo ayudarlos cuando realmente estamos mal. Y lo hemos dicho, o sea, ya hay estudios cercanos que dicen que la salud mental está muy deteriorada. Claro, pero aparte de tener un déficit en este país, porque por ejemplo en el país que está cercano, en Argentina, desde pequeños tienen la cultura de hacerse analizar por psicólogos, donde no se desnosta la psicología, que uno va al loquero, por ejemplo, así se dice, al loquero, donde la gente no tiene miedo y dice, que nadie sepa que estoy yendo al psicólogo. Claro, qué horrible cargar con eso, con la culpa también. Sí, donde ellos hacen y se ven desde pequeños con psicólogos. ¿Tú sabes cuánto cuesta una consulta de psicología? Una terapia psicológica con un psicólogo en Argentina, 13.000 pesos. 13.000 pesos. 13.000 pesos. Wow. Particular. Aquí particular son entre 50 y 60. Y que no tiene hasta que ver, 80. Sí, y que no tiene que ver que sea un sinvergüenza el psicólogo, sino es lo que tiene que cobrar por lo que incurre en gastos, lo que tiene que pagar la consulta, etcétera. Es así. Lo que tiene que mejorar el Estado es que puedan tener más atenciones para la gente que tiene FONASA y la gente que no tiene recursos económicos. Después estoy en desacuerdo que, por ejemplo, la gente prefiera, por ejemplo, programas que son mucho más light y que no presenten demandas cuando hay temas que son más de salud mental, que si ustedes, el público, subieran más el rating, habría más de este tipo de programas que son tan necesarios. Pero Ale, es que mira, también las personas deberíamos verlo así, y el gobierno da la mirada, mientras más pequeños uno se trata o te colocas en manos de un especialista, en la adultez no sería tanta la demanda. O sea, creo yo, así como la lógica me dice eso, porque uno ya estaría acostumbrado, iría tratando las problemáticas que uno va presentando en salud, porque esto es salud, a temprana edad, es como prevenir desde muy pequeño. ¿Te lo presento de otra manera? Se me acaba de correr, sí, buen sí. tema lo que sacaste. No, pero es que me parece, porque si tú pensáis la lógica, claro, tenemos una sobrepoblación de adultos que estamos enfermos, me incluyo porque todos pasamos momentos de estrés, etcétera, pero si nosotros nos viéramos desde más pequeños... Es que ahí ya, quiero que pare. Perfecto. Ahí quiero que pare. Ella dice, si nosotros nos viésemos de más pequeños. Ahí yo voy a diferir un poco porque un niño pequeño empieza con el psicólogo, la psicopedagoga, un montón de cosas donde lo reventamos. Entonces, vamos a ir más atrás. Nosotros, que hoy día manejamos más información, que tenemos más información a través de las redes sociales, que hay tantos programas en el canal de YouTube, como en este canal Medio Cero, que si ustedes entran hay crisis de pánico, niña interna y un sinfín de cosas. Deberíamos ser responsables que antes de traer hijos al mundo, claro, nosotros deberíamos sanarnos para no poner esa carga del niño que tiene que ir al colegio, que tiene que hacer deporte, que la psicopedagoga, que la psicóloga, no. Nosotros, antes de ser padres, deberíamos tratarnos, si tuviésemos la oportunidad, y de sanar nuestras heridas de la infancia, sanar lo que nos está pasando, tanto yo como mi marido o mi pareja.
Y luego cuando nosotros trajésemos a estos niños, podríamos entregarles un mundo, un hogar seguro, donde ellos estuviesen mucho mejor, donde nosotros a ese niño pudiésemos enseñarles desde pequeño a hacer cartulina con las emociones, con calcamonía, o así tan simple como la alegría, la tristeza y todo, y enseñar a ese niño a expresar las emociones desde pequeño, a expresar su sentir, a resalzar nosotros como pareja sus recursos, sus fortalezas, por lo tanto tendríamos niños más sanos. Y en ese contexto, esos niños nacerían de una manera más saludable, tendrían menos carga en el colegio, tendrían más, a lo mejor eso está pasando hoy día, donde hay más educación de la inteligencia emocional y donde no tendrían que estar yendo ellos a terapia, sino que nosotros. Ahora, yo conozco mucha gente, mira, la gente con menos recursos, te lo voy a decir así súper fríamente, la gente con menos recursos, la gente más sacrificada, la gente que hace un sacrificio sobrehumano por ir a ver una psicóloga, un psicólogo que le cuesta 50, 60 mil pesos la hora de terapia, por sus hijos, por ellos, hacen un sacrificio enorme. Sin embargo, las personas que son de un nivel socioeconómico más alto, incluso ABC1, prefieren no ir al psicólogo, gastar la plata en una cartera, en Botox, lo mismo, en estar no sé qué, no sé cuánto, y no ir a terapia. Y eso yo lo encuentro el colmo, porque realmente para que nosotros podamos funcionar y lanzarnos al mundo y caminar bien, no vale que estemos maquillados superficialmente y todo maquillado con cosas externas, sino que el maquillaje viene por dentro. Pero tú te das cuenta el nivel de ignorancia, porque ahí tú colocas en una balanza, o sea, ¿quién es más ignorante? O sea, es terrible decirlo, pero no podemos tapar nuestras heridas internas con maquillaje, con botox, etcétera, porque no nos sanamos de adentro. Lo superficial no vale nada si no estoy bien de adentro, pero eso tiene que ver netamente con ser, perdone que lo diga, pero es ser ignorante. Sí, pero no seamos tan drásticas. Yo creo que más que ignorancia, porque está bien la palabra, pero más que ignorancia, ¿sabes lo que es? Es que de alguna manera u otra, detrás de esa persona vienen desde pequeña o desde pequeños con mucha inseguridad y encontraron que la sublimación tenía que ver para demostrar y para ser validadas a nivel inconsciente por un otro, desde lo que significa la belleza, de mantener un pelo no sé qué, un cuerpo no sé cuánto, y por lo tanto se esmeran y se esmeran tratando de hacer lo mejor posible por tener un buen cuerpo, un buen cutis, todo lo que sea externamente, sin tomar conciencia de lo que realmente necesitan, que es un tremendo maquillaje por dentro, sanar sus heridas internas, enfrentarse a su fantasma, mejorar su niña interna y tomar conciencia. Sería completamente distinto porque, como yo te dije el otro día y lo hablaba con mi marido, la visibilidad de las enfermedades, por ejemplo, como te voy a poner el ejemplo nuevo, mi papá que tenía la polio y que era cojo desde que yo tengo uso de razón, cuando, bueno, ahora ya no está, era visible. Pero nadie le da la importancia, y esa es mi lucha permanente, a que lo que no se ve, que son enfermedades adentro, cuando la persona tiene depresión, cuando la persona tiene trastorno alimenticio, cuando incluso no es una enfermedad, pero tiene inseguridad, cuando tiene un sinfín de cosas internas, cuando tiene trastorno obsesivo compulsivo, como que uno no le da la importancia, porque no le da la importancia a lo que es la salud mental. Pero esa persona, a veces, estas enfermedades terminan tan graves que llegan a ser más graves que tener incluso problemas del colon, o a veces el cáncer también se puede ganar esa batalla, pero estas enfermedades no. Y que al final una patología así que va creciendo cuando cae una persona en una depresión mayor, no solamente lo sufre la persona que la tiene, sino que lo sufre todo el entorno familiar. Lo entiendo perfecto. Mira, dos cosas. Lo primero, cuando hablaba de niños, yo hablaba desde la prevención. Sí, pero me parece estoy completamente de acuerdo. Me parece súper bien y no lo había mirado así. Qué importante es sanarse uno para traer hijos al mundo. Eso es ser tremendamente responsable. Estoy bien psicológicamente para traer a mi... Oye, pero yo ni siquiera lo pensé cuando traje a mi hijo al mundo. Pero me parece fabuloso. Me parece un
tips súper, más que un tips, algo que debiéramos establecer como Un un requisito casi. requisito para Sí. tener hijos. Eso es una cosa. Lo segundo, evidentemente, si trabajamos desde más pequeñitos, mientras más antes, si hay un problema, mayor posibilidad de recuperación va a tener. Ahora, yo te hago la siguiente pregunta. Aquella persona que decide ir al psicólogo y va al psicólogo, ¿qué debería esperar de ese profesional? Ah, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Ustedes primero tienen que buscar, uno a veces busca un psicólogo, pero no se siente, primero tienen que sentirse súper cómodos. Que sientan confianza con ese psicólogo o psicóloga porque ustedes se van a abrir. Hay muchos pacientes que han guardado por años cosas que no las comentan con nadie. No tienen que seguir si no se sienten cómodas. Tienen que sentir que la persona les da confianza, que es empática, que los escucha, que les pone atención, que ustedes que tengan conocimiento. Ojalá hoy día sean terapias más cognitivo-conductuales que son más rápidas. Hoy día no hay mucho tiempo para tener terapias largas como el psicoanálisis, por ejemplo. Cuando yo hablo cognitivo-conductual es que cognitivo tiene que ver con el pensamiento, conductual con el comportamiento. Por ejemplo, yo soy una psicóloga cognitivo-conductual, pero con una escucha psicoanalítica. Entonces voy a decir qué es lo que tiene que tener. Por ejemplo, una paciente que tiene crisis de pánico, ya, que le haga una psicoeducación de lo que es la crisis de pánico, que ojalá el paciente, el psicólogo, pueda trabajar con hipnosis, que no todos la tienen, o con EMDR, perdón, El que no MDR. tampoco todos lo tienen ya. Supongamos que eso no lo tienen, pero que tengan técnica ya, el cambucho de papel, la respiración no sé cuánto. Que si una persona tiene claustrofobia, que los lleven en el ascensor, que no es que toda la semana ya entonces, porque se empiezan a aburrir el Es que eso es lo paciente. que pasa. Mira, otra pregunta que te voy a hacer que también tiene que ver relación con esto. ¿Es eh, adecuado, prudente que hayan terapias de años? Porque yo he visto pacientes que han estado años y años con el mismo psicólogo. Eso está bien. Mira, yo no sé si eso está bien o no, porque hay terapias que son como más del psicoanálisis que son largas. Hay pacientes que yo he recibido que han estado en terapia un año y que al final no han avanzado nada. Yo personalmente siempre pienso en el bolsillo del paciente. Entonces, no hago terapias largas. Entonces, yo lo que hago es que la primera sesión, de alguna manera, voy preguntando, le hago terapia el primer día, les doy tarea. La segunda sesión, utilizo la hipnosis o utilizo el MDR, vuelvo con las tareas y voy haciendo terapias más cortas. Yo no sé si sean tan efectivas porque es tan tedioso para el paciente como para el psicólogo. Por supuesto, Porque para de el profesional. repente, por ejemplo, yo recibo pacientes que me dicen, ya yo me aburrí con mi psicólogo porque siempre me pregunta, ya, ¿y cómo te fue la semana pasada? ¿Y qué es lo que hiciste? Y el psicólogo hace preguntas, pero no le entrega herramientas, no le entrega Exacto. técnica y el paciente no va avanzando. Y después, Eso ¿qué es es lo que pasa con importante. eso? Siente que perdió el tiempo, a veces nos culpan que los psicólogos hacen este tipo de cosas para sacar plata, que no sé si sea así el caso. Entonces yo creo que como todas las cosas uno tiene que encontrar la terapia, porque a lo mejor tú encuentras una terapia que sea a tu medida, no importa que esté un año, pero a tu medida. Pero lo que necesitamos hoy día es, tengo crisis de pánico, vamos, seamos efectivos, herramientas. Tengo claustrofobia, listo, vamos con herramientas. Tengo fobia social, listo, vamos con herramientas. Eso es lo que Perfecto. necesitamos. Me parece súper. O sea, primero, voy a un psicólogo, un profesional, obviamente que esté calificado, informarse sobre eso. Hoy día se puede con las redes. Primero. Segundo, que el psicólogo te dé herramientas. Y no, por eso yo preguntaba, quizá estar dilatando, pero ¿qué estoy recibiendo del parte del psicólogo? Creo que eso es súper importante. Y otra pregunta, ¿existe que, por ejemplo, que el paciente cree una dependencia con el profesional? Sí, Eso, pues, ya, muy buena pregunta. eso es Porque si nosotros tenemos un paciente, por ejemplo, que tiene relaciones de apego o que es dependiente emocional, muchas veces también se produce una dependencia con el psicólogo, donde el paciente tampoco te suelte, te está escribiendo permanentemente. Y eso tiene que ver mucho con el setting, con las reglas que uno pone al principio, como uno tiene que mantener una distancia, porque si bien es cierto, yo muchas veces, yo tengo un celular para la consulta, tengo un celular particular, pero cuando tengo un paciente que tiene más riesgo de suicidio o es un poquito más grave, yo les doy mi celular, pero siempre les digo, en caso de emergencia me escriben,
pero no me escriben si no es por una emergencia. Pero cuando tenemos un paciente que empezamos a darnos cuenta que está generando una relación de dependencia, ahí hay que pararlo porque obviamente eso no es bueno. Pero básicamente es súper importante que tú no te sientas obligado o obligada a ir a un psicólogo porque tu papá te lo está pagando y que tú no te sientes cómodo, porque si yo no me siento cómoda con mi psicóloga, ¿cómo voy a poder abrirme? La idea es que uno tenga un lugar seguro, también uno puede hacer, yo tengo muchos pacientes online, pero que tú te sientas que creas en ese psicólogo, que tengas confianza en ese psicólogo, como dije, que te genere herramientas, que tenga un respeto, porque hay veces psicólogos que se quedan dormidos, psicólogos que uno tiene que Sí. escribir, obviamente, para tener una idea, pero también tiene que tener, no sé, po, hay psicólogos que no hablan, que están todo el rato así, "Ujú, ajá". Entonces, no sé, esto depende mucho de la comodidad, de cómo te calce a ti. Y como uno es el cliente o como uno es el paciente, uno tiene derecho a poner sus reglas, a decir lo que uno siente, a expresar su sentir y decir, si no te gustó en la primera, no ir nomás. Porque si vas a ir obligado, es incómodo para el paciente, pero también para el psicólogo, porque uno siente, uno se da cuenta. Yo quiero decirle que nos está escuchando, que escuche bien esto. Ir al psicólogo es una señal de fortaleza, no es una señal de debilidad. Ay, qué buen punto. Eso quiero que todas las personas que escuchen bien eso y lo aprendan, porque eso también se aprende, si uno va aprendiendo en la Qué vida, buen en punto, todo. estamos derribando mitos. Cuando una persona me dice yo estoy en terapia psicológica o amiga, yo realmente la felicito porque eso quiere decir que quiere producir un cambio. Y si esa persona quiere producir un cambio, eso es tan bueno porque es bueno para esa persona, pero también para el entorno. Yo personalmente tengo terapia una vez a la semana. Una porque los psicólogos deben hacerse terapia y dos porque obviamente yo siempre quiero trabajar cosas para ser mejor persona. Y al ser mejor persona, también mi entorno, mis hijos, la gente cercana, mis amigas, hasta mis pacientes, reciben lo mejor de uno. Y es súper bueno, pero también tenemos que la sociedad dejar de significar, porque estamos en una sociedad que tiene poca tolerancia, una sociedad que es chaquetera, que siempre está insultando a través de las redes sociales, que descalifica, de descalificar y de etiquetar a una persona que va a pedir ayuda, porque esa persona realmente puede tener fobia social, que le cuesta relacionarse con los demás, puede tener crisis de pánico que se pueden solucionar. Ahora, una cosa puntual, si tienen crisis de pánico, ustedes tienen que pasar por un médico primero, que les haga un chequeo, que les digan que no tienen problema al corazón, etcétera, etcétera. Pero no tienen que ir a un psiquiatra, tienen que ir primero a un psicólogo cognitivo-conductual, porque si no van a caer en fármaco. Ese psicólogo a lo mejor le va a entregar herramientas, muchas herramientas, de cambiar el pensamiento, de manejar los miedos para que no siga la crisis de pánico. Si esto, pueden salir de esto sin ir a un psiquiatra. Si no se puede, que yo estoy segura que sí van a poder, ahí, en conjunto con tu psicólogo, a lo mejor ver un tiempo esta necesidad de fármacos, pero primero por un psicólogo, porque la gente corta por lo más sano y va a un psiquiatra, por ejemplo, si tiene ansiedad. Pero no hay ningún fármaco que te quite la ansiedad, no hay ningún fármaco que te pueda ayudar con la autoestima, no hay ningún fármaco que te quite la crisis de pánico, que te la pueda disminuir, no hay ningún fármaco que te quite los pensamientos negativos, si no nosotros no tendríamos pega. Ojalá que existiera una pastilla chiquitolina que te quitara las crisis de pánico inmediatamente, que te quitara los pensamientos negativos, que te disminuyera las emociones negativas, pero nosotros estamos en una sociedad y en una vida que por alguna razón, como estamos condenados a morir, que eso es lo único que tenemos claro, hay algo que tenemos que aprender a manejar los pensamientos, controlar las emociones, a tomar el control sobre nosotros mismos, a entrar a nuestra casa interna. Y ese proceso se hace con la conciencia de uno y muchas veces en este descubrimiento para continuar el camino, quien te acompaña en esto es el psicólogo, que te va a ayudar a ordenar toda tu problemática y que finalmente vas a ser tú la que vas a encontrar las soluciones y voy a ser yo la que te va a guiar, pero tú lo vas a hacer para sanar. Exactamente. Eso es otra cosa importante. El psicólogo te acompaña.
te va guiando, pero uno va haciendo el descubrimiento. Y es increíble cuando uno se da cuenta que sí puede lograr muchas cosas como las que tú mencionaste. Por eso no tengas miedo de ir al psicólogo, porque eso es algo que va a ser para tu ayuda y te enriquece y te engrandece además como persona, que va a engrandecer tu salud mental, va a estar mejor, te vas a sentir bien contigo misma. Así que vuelvo a repetir, ir al psicólogo te hace fuerte, no débil. Ya, ahora, muy bien lo que dice Breta, no débil. Para mí, personalmente, yo aplaudo a la gente que está con psicólogos. Yo Y no es porque también. yo sea psicóloga. Las personas que no tienen recursos económicos, porque también lo entiendo. Las personas que recurren a la salud por FONASA y que no hay hora y que tienen que esperar, hay mucha ayuda. Yo creo que hay colegas que están entregando este tipo de información a través de Instagram, a través del canal de YouTube. Entonces también pueden hacerlo. Por ejemplo, en mi Instagram, si ustedes toman un cuaderno y pincharan cada programa que yo hago y van anotándolo entero y podrían tener un libro, tendrían toda una terapia. Si ustedes entran a nuestro canal Medio Cero y comienzan desde el principio con los programas, también escribiendo las crisis de pánico, la autoestima, el niño interno, ahí tienen terapias de 1 hora, porque querer es poder, pero a veces hay una resistencia que uno aunque entregue el material, la persona inconscientemente no quiere sanarse. Entonces, no necesariamente, si no tienes recursos, puedes recurrir, entrar al canal Medio Cero o entrar a las redes sociales y hacerte una autoterapia con todos los instrumentos, con todos los temas que nosotros hemos ido dejando, con todos los tips para poder salir adelante. Me parece perfecto. Y además de eso, si tú tienes preguntas, tienes inquietudes, escríbenos a nuestro canal, escribe las preguntas. Créeme que con Alexandra vamos a hacer todo lo posible de poder darte alguna solución, alguna sugerencia para que puedas sentirte mejor. ¿Tú no tienes Escríbenos. ningún caso con respecto al psicólogo y eso? Yo voy a ver si tengo un caso. A ver, Mientras busquemos. tanto, no, mientras tanto tú puedes seguir como dando algunos tips de. No, ¿sabes qué? Lo que yo te iba a preguntar, tú hablaste de psicólogo cognitivo-conductual. En los psicólogos, igual que en la medicina, hay ciertas áreas o ciertos especialistas que se dedican a ciertas áreas, o siempre es lo mismo. Lo que pasa que, bueno, hay psicólogos, los psicólogos clínicos, hay psicólogos que ven infantos, que son niños pequeños, infantos juvenil y gente mayor. Pero en lo que tú estás diciendo, hay psicólogos que son psicoanalíticos y esos son los que son terapias mucho más largas. Yo tengo una formación psicoanalítica, pero que hoy día no encaja, por lo menos yo pienso así. Hay mucha gente que se hace porque son terapias mucho más largas, que es más de asociación libre, donde uno habla y uno mismo se va dando cuenta y el psicólogo tiene poca intervención, pero es más psicoanálisis. Hay terapias más sistémicas, pero básicamente hoy día lo que la lleva es la terapia cognitivo-conductual porque es mucho más rápida. Como digo, normalmente nosotros Es como tenemos. modificar el comportamiento. No, modificar el pensamiento Perdón, el para, sí, pensamiento para para el poder, para el comportamiento, pero la comportamiento. terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, en mi caso, que yo trabajo con hipnosis, eso es más conductual, que trabajo con EMDR es más conductual, que trabajo con tareas es más conductual. Oye, Ali, ¿cuál es la diferencia entre una terapia individual, una terapia grupal y una terapia familiar? La terapia familiar es cuando tenemos un problema sistémico dentro de una familia, donde, donde la familia, el núcleo familiar, padre, madre, hijo, están afectados por una dinámica negativa. Entonces uno junta a toda la familia y uno empieza a terapiar, escuchar a todos los hijos, los padres y empezar a ayudarlos a cómo puedan expresarse y cómo puedan aprender a comunicarse a través del respeto, etcétera. Entonces uno trabaja con la intervención de toda la familia. Las terapias grupales son como más grupales como. Yo no he trabajado nunca en terapias grupales, sí familiares. Es como para que la gente Sí, vaya aprendiendo de las esto. terapias grupales cuando hay un tipo de problemática, tú vas trabajando grupalmente con todo. Las terapias de pareja es cuando tú enfrentas a la pareja y uno trabaja como. Porque las parejas no pueden comunicarse, no saben cómo trabajarse. Entonces uno hace como de mediador, como cuando están los boxeadores en la lucha, como el El separador. Entonces árbitro. el árbitro, uno pone límite, uno los ayuda, uno escucha, uno ayuda a que no se exacerben, que no actúen en mente emocional. Y las terapias individuales cuando uno trabaja con el paciente.
Por ejemplo, cuando tú me preguntaste cuándo ir al psicólogo, cuando sentimos un malestar emocional persistente, sentimientos constantes de tristeza, de ansiedad, de estrés o irritabilidad, falta de control de impulso. Dificultades en las relaciones interpersonales, cuando no sabemos, cuando somos agresivos, cuando tenemos problemas de fobia social, por ejemplo, cuando empezamos a tener trastornos en el apetito, trastornos en la conducta, trastornos en el sueño, cuando estamos desmotivados, porque ahí empezamos a caer. Empieza. Claro, tenemos falta de memoria y todo porque podemos tener, podemos llegar a una, ¿cómo se llama? A una depresión. Cuando tenemos pensamientos negativos recurrentes, que ya hicimos un programa, por si acaso está, porque esos pensamientos recurrentes y negativos nos generan un malestar emocional y las personas cuando no resisten el malestar emocional entonces lo subliman a través de droga, a través de alcohol, a través del juego, a través de un comer emocional, entonces estamos incurriendo o cayendo en una adicción. Cuando tenemos síntomas físicos como psicosomáticos y que no tienen ninguna explicación, pero que realmente el paciente lo siente y que hay que ayudarlo. En ese contexto, cuando tenemos dificultad para, por ejemplo, manejar las emociones, cuando tenemos estrés postraumático, por ejemplo, un paciente que ha sufrido de un asalto y que no lo trabajó y que hoy día está limitado con conducta evitativa en su casa. Cuando una persona quedó encerrada en un ascensor y que está encerrado en su casa o tiene conducta evitativa porque tiene claustrofobia. Entonces, es necesario hacer un esfuerzo. Yo personalmente, si no tuviese recursos y entendiendo y comprendiendo que la salud mental es tan importante, yo sería capaz de hacer cualquier cosa por generar recursos para ayudar a mis hijos a que tuviesen una mejor salud mental, porque si no hay salud mental, no hay, no hay cómo enfrentar el mundo, así de importante. Y por eso que yo agradezco que en espacios que nos da la televisión o en este programa de Canal Medio Cero que está en el canal de YouTube, que poco a poco ha ido teniendo más adeptos y la gente se ha ido suscribiendo y que va tomando conciencia, va teniendo más herramientas para poder enfrentar el mundo en todo sentido, porque cada vez nos vamos a ir dando cuenta que la salud mental es tremendamente importante y si nosotros no le damos importancia, vamos a tener un mundo muy mal, un mundo con falta de control de impulso, con agresividad, con poca tolerancia, con relaciones que se rompen rápidamente, que son relaciones mucho más desechables, con faltas de respeto, descalificaciones. No se puede, nosotros tenemos que aprender a vivir el aquí y el ahora. Me parece muy importante, ya que si no hay salud mental, no hay, no estamos sanos, no estamos sanos de ninguna manera. Eso. Yo te Eso quiero es. agradecer del alma porque ayer cuando iba saliendo de la consulta y te pregunté qué temas vamos a trabajar y tú me propusiste este tema, yo lo encontré muy bueno porque realmente nos enseña muchas cosas. A que los padres que están pensando en tener hijos pueden hacerse una terapia antes de tener hijos. Yo me hubiese hecho una terapia antes de haber sido madre, si hubiese tenido estos conocimientos. A que personas que puedan acceder a terapia no le tengan miedo a todo lo que hemos hablado, a entregar que la gente que no tiene recursos, que entre al canal Medio Cero, que entre a tu Instagram de Breta, que entre a mi Instagram Alexandra Vidal y que mucha información y te lo agradezco del alma porque creo que es un tema que no se habla y que tiene que haber un espacio para que la gente rompa los mitos de que esto son falacias, que sí no tenemos. Yo siempre digo, lo primero que tenemos en nuestra cabeza, y aquí está todo, y de aquí para abajo, o sea, si aquí todo está negativo, todo malo, por esta garganta y este cuello afecta a toda nuestra salud. Es verdad, Mental, es verdad. física. Me hiciste pensar en lo siguiente. O sea, las dos, yo creo que yo también soy una agradecida porque el objetivo de este programa es estar al servicio de ustedes en primera instancia. Y yo que trabajo con niños, doy un testimonio evidente de lo que tú dices. Porque si bien es cierto, llegan muchos niños a mi consulta, yo soy psicopedagoga, entre otras cosas, pero principalmente si tú empiezas a analizar a la familia, siempre la dificultad principal viene, si yo hiciera un análisis, claro, hay cosas que son orgánicas, etcétera, pero si tú empiezas a balancear una de las mayores causas de los bajos rendimientos escolar es justamente que padres que mentalmente no son sanos. Muy buen tema lo que sacaste, con esto terminamos.
tú que trabajas con niños, que los recibes, para profundizar en cortito, un poco más, tú ves que muchas de las cosas de que tienen problemas de aprendizaje, como psicopedagoga, y un sinfín de cosas, vienen de un hogar disfuncional, ¿verdad? Absolutamente, sí. Cuando yo era pequeña, siempre se hablaba que yo era muy esforzada. Y me etiquetaron como una persona muy esforzada. Y yo no me sentía inteligente para nada. Y efectivamente estaba en un hogar que no era un hogar muy funcional. Pero cuando yo salí de ese hogar y estudié ya más grande, que mi primera carrera fue a los 25 años como relaciones públicas, después periodismo y etcétera, etcétera, y psicología, yo me di cuenta que era mucho más inteligente y no esforzada, que tenía una cantidad de recursos, pero ¿por qué lo exacerbé y por qué pude sacarlo? Porque ya estaba en un lugar más calientito, en un lugar donde no estaba en un lugar inseguro, en un lugar seguro. Absolutamente. Y que la inteligencia intelectual se desarrolla, pero que la inteligencia emocional hay que trabajarla desde pequeño. Entonces tú eres un ejemplo de lo que tú ves, de las disfuncionalidades y del comportamiento y las dificultades de aprendizaje por venir de un hogar disfuncional. Por supuesto, por eso que mencionaba anteriormente que mientras más precoz son las intervenciones, mayor posibilidad de recuperación tenemos. Y generalmente cuando llega un paciente tan pequeño, créeme que la derivación generalmente, no generalmente, la mayor parte de los casos es derivar a los padres a un especialista, en este caso a apoyo psicológico. Bueno, yo les quiero agradecer la sintonía. Como siempre, ustedes pueden dejar su mensaje, aportar qué opinan de este programa. Es súper bueno porque así tenemos un feedback de lo que ustedes piensan. También nos pueden proponer temas. Agradecerte, Breta, por haber traído este tema. Y bueno, y tú cierras el tema, yo me despido. La Breta termina con cerrar. No, estamos muy felices de haber compartido con ustedes y esperamos que esto sea totalmente para ayuda para quien lo necesite. Así que nos vemos este martes a las 22 horas en Canal Medio Cero y recuerda de suscribirte a nuestro canal en Buena Convivencia. Muy bien, gracias.